Hola niños, soy el profesor Daniel y en este video les voy a explicar y les voy a recordar lo que es una leyenda y cómo reconocerlas, así que pongan mucha atención. ¿Qué es una leyenda? Es un texto literario que cuenta una historia de ficción. Pero los cuentos y las fábulas también son textos literarios. Estás en lo correcto, pero la leyenda se caracteriza por lo siguiente. Pon mucha atención. Las leyendas se diferencian de otros textos literarios, por ejemplo, el cuento o la fábula, porque tienen las siguientes características. Primero, lo que tienes que recordar es que las leyendas mezclan la realidad con la fantasía. Esta leyenda es una historia que comienza a partir de un hecho real. Son relatos de autor desconocido, por lo tanto, no se sabe quién los escribió. Por eso se dice que las leyendas pasan de generación en generación. Y su propósito es explicar un fenómeno local, es decir, explicar un hecho real. Ahora vamos a escuchar y leer una leyenda que se llama La novia Hualquina. Pon mucha atención. Pero antes, fíjate en esta imagen. ¿Quién será esa mujer? ¿Crees que esa mujer representa algo real o algo fantástico? ¿Cómo lo sabes? Y fíjate en esta imagen. ¿Por qué motivo crees que esta casa fue abandonada? ¿Crees que la casa es algo real o algo fantástico? ¿Cómo lo sabes? Y aquí nos damos cuenta que las leyendas tienen elementos fantásticos, como esta mujer, la cual podría ser un fantasma. Pero también tiene elementos reales, como esta casa, que es real y se ubica en Hualqui. Ahora, escuchemos la leyenda. La novia Hualquina. En Hualqui existe una casa que asustó en su tiempo y que sigue generando temor a los que saben de su historia. La casa embrujada, o el castillo de la novia, como también se le conoce, es una construcción que data del siglo XIX. Se encuentra ubicada en las afueras de Hualqui, a un costado del camino que lleva a Quilacoya. Le llaman el castillo porque en sus costados tenía unas torres en punta. Los primeros dueños de este castillo, según cuentan los hualquinos, eran ricos y poderosos. Tanta fortuna generó sospecha entre los vecinos y rápidamente se corrió el rumor de que ésta tenía relación con un pacto diabólico. Cuenta la historia que habría sido el mismo dueño de la casona el que transó dinero con el diablo a cambio de las almas de sus empleados. El rumor de los hualquinos señala que el compromiso era que cada año se entregase un alma a cambio de más fortuna. Al principio todo iba de acuerdo con el plan, pero luego el dueño de la casa se quedó sin empleados, porque en la localidad, es decir, en Hualqui, se comenzó a hablar de que si se trabajaba con él, se corría el riesgo de morir en forma misteriosa. Sin almas que recibir, el diablo solicitó al dueño a su única hija, la que aún permanecía soltera. Lo que vendría después se desconoce, porque de la noche a la mañana la casa fue abandonada. Ni el dueño ni la hija fueron nuevamente vistos. Con el tiempo se empezó a decir que durante las frías noches de invierno, en la medianoche, se ve pasear por la casa a su hija soltera y vestida de novia. También dicen que bajo la casona existe un oscuro subterráneo desde donde se escucha cada noche extraños ruidos. Actualmente, de la casa queda muy poco. Con el terremoto del 2010, la construcción se desestabilizó y hoy conserva alguno que otro pilar. La enquencle estructura permite todavía imaginar cómo fue realmente el pasado este castillo. Probablemente una de las casas más lindas de la zona. Ahora, comprobemos si este texto, llamada La novia Hualquina, es una leyenda. Y para eso, vamos a recordar lo que vimos anteriormente. ¡Vamos a ver! La leyenda se dice que mezcla la realidad con la fantasía. También se dijo que la leyenda es una historia que comienza de un hecho real. Y que su propósito... ¿Cuál es su propósito? Sí, la leyenda tiene elementos reales. En este caso es el lugar, o sea, Hualqui es el elemento real. Y la parte fantástica podría ser el fantasma de la hija vestida de novia. ¿La historia comienza de un hecho real? ¡Sí! Al principio dijimos que la casa es el elemento real, porque sí existe. La puedo ver y la puedo tocar.
Entonces, ¿cuál es el propósito de esta leyenda? Es decir, ¿por qué la gente comenzó a contar esta historia del hombre poderoso que desapareció junto con su hija y abandonó esta casa? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su propósito? Entonces, el propósito es explicar las razones del por qué la casa está abandonada. Vamos a confirmar si es verdad o no. De acuerdo a las características de la leyenda, ¿se puede afirmar que el relato de la novia Walkina es una leyenda? Vamos a revisar. Una de las características de la leyenda es que mezcla realidad y fantasía. ¿La realidad cuál era? La realidad era la casa abandonada. Ese es el elemento real. Y el elemento fantástico dijimos que podría ser la novia que sale a medianoche vestida de blanco. ¿Cómo sabes que ocurre de generación en generación? El texto dice en un inicio que esta historia data, es decir, se cuenta desde el siglo XIX y ahora estamos en el siglo XXI, es decir, esta historia se cuenta hace más de 200 años. Por lo tanto, se puede afirmar que pasa esta historia de generación en generación. Entonces, ¿cuál es su propósito? Como dijimos, el propósito es explicar el hecho real, es decir, explicar por qué esta casa fue abandonada. Y a partir de este hecho real, que fue la casa abandonada, se cuenta esta historia fantástica, que pasa de generación en generación. ¡Yupi! Por lo tanto, la novia Walkina sí es una leyenda. ¡Excelente!